Hola, muy buenas noches. Hoy 14 de agosto del 2013, siendo las 19 horas, comenzamos lo que es el 22º chat de la salud de Laboratorios Vagón. Es un chat dirigido a solventar las inquietudes en lo que es salud para nuestros inscritos, para todo el personal que visita el chat de la salud de Laboratorios Vagón. Mi nombre es Yago Ordóñez Córdoba, soy ortopedista traumatólogo, soy cirujano de columna y el tema que vamos a tratar el día de hoy es sobre contracturas musculares. No olviden enviar sus preguntas, cuestionamientos y sugerencias vía internet, vía chat, para poderlas solventar durante todo el programa. Bienvenidos. Las contracturas musculares. ¿Qué son las contracturas musculares? Tenemos diferentes lesiones en nuestro cuerpo. Hay lesiones en los diferentes tipos de tejidos del aparato locomotor, como son el músculo, tendones, fascia y bursa. En el músculo podemos tener contracturas como una agresión funcional, una ruptura o una pérdida de integridad. En el tendón tenemos lo que se refiere a una tendinitis, una tenosinovitis, a inflamación local, a rupturas tendinosas que pueden significar una pérdida de integridad. Cuando hacemos un deporte extremo, cuando tenemos un trauma, una caída, podemos llegar a tener cualquiera de estas partes. En la fascia y en la bursa tenemos lo que llamamos una fascitis, una bursitis o una inflamación local. Toda persona, el 100% de la población, está sometida a lo que es una lesión en las diferentes partes de nuestros tejidos del aparato locomotor, pudiendo ser también en el hueso, periosto o articulaciones. En el hueso tenemos fracturas por fatiga, alteraciones óseas del crecimiento. En el periósteo, que es la membrana que recubre al hueso, vamos a tener un proceso inflamatorio que es la periostitis, muy común, muy frecuente en lo que es instructores, en lo que es personas que están sometidas a una actividad deportiva muy extenuante, en lo que es común también en los aspirantes a Fuerzas Armadas, policía o personas que practican un atletismo muy severo. En las articulaciones tenemos lo que es común en nuestro medio, los esguinces, la agresión capsular y ligamentar, subluxaciones y luxaciones a más de los límites anatómicos, es decir, tenemos límites, tenemos parámetros en los cuales nuestras articulaciones se pueden mover, pero sin embargo, fuera de ellas ya consideraríamos algo patológico, y lesión del fibrocartílago. Podemos clasificar a las lesiones musculares de diferentes formas, como patologías musculares funcionales, es decir, calambres musculares, las contracturas, de lo que es lo que vamos a hablar el día de hoy, o un síndrome crónico de compartimentos musculares, o patología muscular traumática, es decir, cuando ya tenemos una contusión, un trauma, y que puede llegar inclusive a una ruptura muscular. Las complicaciones de las lesiones musculares se refiere a rupturas musculares recidivantes, a una hernia muscular, a una miositis osificante. ¿De qué estamos hablando en esto? De que cuando yo tengo una lesión, un paciente, una persona, tuvo un trauma, y ya el músculo que está contenido dentro de una bolsa, por llamarlo así, puede romperse y el músculo salir de su contenido, salir de su envoltura, y vamos a tener lo que es las hernias musculares. Y si es que el paciente o la persona, el deportista, la persona que se lastimó, tiene una tendencia genética, un factor hereditario a formar una miositis osificante, es decir, que por el trauma, bajo pretexto de esto o a partir de esto, se va a hacer que su músculo se consolide, se haga un hueso de forma anómalo y que a futuro nos puede causar problemas. Una ruptura muscular puede ser aguda cuando hay un esfuerzo súbito e intenso. Se concentra en una determinada área muscular, momentáneamente fragilizada en secuencia de un movimiento y ultrapasa a su resistencia mecánica. Les pongo un ejemplo muy práctico. Somos una persona sedentaria, se nos va el transporte, se nos va nuestro micro y salimos corriendo atrás del micro. Ese impulso violento que hacemos, o lo mismo, al momento de descer del micro en forma violenta, podemos causar de que la musculatura se haya contracturado en nuestra pierna y cause inclusive una ruptura muscular. O puede ser por el resultado de la hiperfunción de un determinado grupo muscular en el que las fibras musculares se fragilizan por fatiga de sus estructuras. Es decir,
quiero igualar a un atleta élite que está compitiendo en un mundial en este momento, y yo comienzo a sobrecargar mi actividad física, me dedico a entrenar, pero no en una forma coordinada ni progresiva. Eso hace una hiperfunción, es decir, yo lo sobrecargo a mi músculo y puede llegar a causar una fatiga muscular, una fragilidad y finalmente una posible ruptura. Entonces, las lesiones musculares van a favorecer el aparecimiento de la disfunción muscular. Hay factores que determinan esto, que son una insuficiente coordinación neuromuscular, fuerzas tensionales exageradas y factores que favorecen las lesiones, lo que nos van a favorecer para no tener las lesiones, para prevenirlas, van a ser un entrenamiento progresivo siempre. No vamos a intentar ser una persona sedentaria, que inclusive hacemos deporte una vez o cada 15 o por semana, a igualar lo que hace un atleta de alto rendimiento. Siempre tenemos que calentar antes de hacer deportes. El perfil morfológico que tenemos no es lo mismo una persona que pesa más de 100 kilos a una persona que pesa 50 kilos. El hacer algo de deporte, y más si lo va a hacer de impacto, la fatiga muscular que podemos tener, nuestro perfil psicológico, condiciones ambientales y un calzado adecuado. Si vamos revisando brevemente para poder diferenciar entre lo que era una contractura muscular y las lesiones musculares, vamos a tener que los calambres musculares es el desencadenamiento de un mecanismo de alarma defendiendo las estructuras musculares. Esta es producida por espasmos musculares caracterizados por una contracción intermitente, intensa, involuntaria y muy dolorosa. Al contrario de la contractura, el calambre desaparece cuando se contrae activamente o se antagoniza. Es decir, si yo tengo un calambre, el momento que yo hago un movimiento antagonista, un movimiento contrario al del músculo que está lastimado, vamos a tener una solución de nuestro problema en ese momento. Hay factores que favorecen el aparecimiento de esta disfunción muscular. La fatiga muscular y orgánica, la acumulación local de productos metabólicos, la disminución de la circulación sanguínea, acidosis local y general. Esto hay que recalcarlo. Cuando nosotros hacemos actividad deportiva, nuestra musculatura, el músculo es una banda ya que va a contraerse, va a abrirse, cerrarse, y como todo va a producir un producto metabólico que es el ácido láctico. Cuando yo tengo una acumulación del ácido láctico, vienen los calambres. Por ende, yo tengo que tener una hidratación adecuada. Tengo que hacer estiramiento para poder ir, lo que vulgarmente llamamos, soltando la musculatura, ir liberando todas esas toxinas e ir mejorando. Si es que yo no tengo una buena alimentación, también vamos a tener algo que se llaman tetáneas, que se confunde mucho, vendría a ser un tipo de calambre muscular, que es una contractura violenta y dolorosa de la musculatura de los miembros superiores, miembros inferiores, la musculatura estriada, llamada así, y esta es en cambio por la falta de potasio, calcio y magnesio, pero todo eso estamos de acuerdo en lo que va con la alimentación. El frío y la humedad atmosférica. No es lo mismo que usted salga a hacer un deporte en un clima caliente, un clima cálido, que salga en un clima muy frío en la cual su musculatura por defensa se va a contracturar. La deshidratación, como ya les mencioné, una lesión venosa o arterial en la cual voy a tener complicaciones también, y patologías del sistema nervioso en la cual si yo tengo una alteración nerviosa, yo tengo una contractura ya debida a un daño neurológico, va a alterar mi marcha, va a alterar mi forma de hacer actividad deportiva, actividad física, el caminar el día a día, y eso me va perjudicando. Y entre esos tenemos la ciatalgia, que es una lesión a nivel de lo que es columna vertebral. Regresando a nuestro tema central, las contracturas musculares, estas se caracterizan por el aparecimiento de espasmos musculares tónicos que desencadenan una asociación de mialgias, es decir, dolor en el músculo, dolor a la palpación de la zona muscular, una disminución de la flexión muscular. Por reflejo, nosotros disminuimos, ¿sí?, y flexionamos nuestra pierna, como lo indica aquí en la gráfica, y hay una hipertonía, es decir, una contractura del músculo. El músculo se cierra, se contrae, se flexiona para poderse defender. Hay contracturas inmediatas, que es el mecanismo de fatiga,
o la hipersolicitación funcional de masas musculares poco preparadas. Lo que le había explicado hace un momento. Si yo no hago deporte, si soy una persona que está sedentaria y que no soy muy activo, comienzo a hacer la actividad deportiva en forma brusca y quiero igualarme a un deporte de élite, a un deportista de élite, quiero correr todas las maratones que hay aquí a nivel país y comienzo a tener problemas porque yo comienzo a hiperestimular, a hipersolicitar a mis masas musculares, y si estas no han sido trabajadas en forma progresiva, por ende están poco preparadas, vamos a tener una contractura muscular. Una contractura puede ser tardía, con dolores musculares, que son las mialgias, con 24 o 48 horas después de la actividad deportiva, de la actividad física, y que van a desaparecer después de algunos días. Hay algunos tipos de contracturas. Puede ser mecánica, cuando se produce un esfuerzo mayor; defensiva, por diversas patologías, por ejemplo un trauma; térmica, por cambios climáticos. Yo los invito a que salgan en horas de la madrugada, van a sentir una contractura por el hecho de que el frío hace que la musculatura se cierre, se contraiga y por ende el aporte de sangre vaya a órganos vitales, contracturando nuestra parte muscular. O la parte emocional, que nos juega una mala pasada muchas veces y por factor estrés, por un inconveniente, por disgustos, por emociones incontrolables, nuestra musculatura se va a contracturar y es lo que vulgarmente llamamos, o lo que comúnmente tenemos, las tortícolis, ¿sí?, a nivel del cuello o a nivel de columna en general. ¿Cuáles son los síntomas que vamos a tener? Vamos a tener un incremento del tono muscular, es decir, mi músculo queda reducido en tamaño, aumenta su fuerza, aumenta su dureza, hay un acortamiento del músculo, porque las fibras que, como les decía al inicio, se abren y se cierran, estas van a quedar cerradas, como si fuese un candado. Hay una reducción de la capacidad de rendimiento. Si yo ya no tengo la capacidad de flexión y extensión de las fibras musculares y ellas están solo cerradas, por ende mi rendimiento baja. Obviamente todo esto va a causar un dolor a la presión, tanto por la acumulación que habíamos hablado de sustancias, de metabolitos o del mismo sistema nervioso. Hay nervios que pasan a través de los músculos y si los presiono va a haber dolor y va a existir una inflamación de la zona afectada. Las causas que les había mencionado ya: la sobrecarga del músculo, una mala postura es fundamental. Muchas veces vamos a ver a los chicos actualmente que tienen una postura viciosa, van viendo hacia el piso y eso hace de que hagan una curvatura muy pronunciada, es decir, no respetan las curvaturas normales de nuestra columna y mantienen una curvatura, mantienen a manera de una C hacia adelante, con lo cual van a hacer que los músculos trabajen en forma alternada, en una forma anómala, ya errada, y eso lleva a una mala postura y por ende lleva a una contractura muscular. El estrés, el miedo, el nerviosismo, el no saber qué pueda pasar en una persona que es demasiado ansiosa puede llevar a contracturas musculares. Las contracturas musculares funcionales pueden ser inmediatas, tardías, pueden ser patológicas, es decir, deberse a alguna alteración, no solamente a lo que ya les había mencionado, sino que puede tener una lesión fibromuscular asociada, puede tener una lesión articular, puede tener una lesión muscular periférica. Un ejemplo puede ser un trauma. Usted sufrió un accidente de tránsito, usted sufrió un trauma, un impacto directo durante una actividad deportiva. Eso hace que haya una lesión muscular y en reacción de defensa, en reacción por un problema ya instaurado, se contrae nuestro músculo. La contractura muscular puede ser aguda por la hipersolicitación, como les hemos comentado, sin lesión de la fibra. Puede haber una presencia de una ruptura muscular cuando la contractura es demasiado intensa y por ende va a causar de que la fibra no soporte esto, o por ejemplo está con una contractura demasiado fuerte y por ende yo quiero extenderla y vamos a causar una ruptura, podemos causar una ruptura de la misma. El resultado de la lesión articular y o nerviosa como mecanismo de defensa. Y fisiológicamente se caracteriza por la acumulación de los productos metabólicos mencionados ya, como el ácido láctico, que va a eliminarse simplemente con una hidratación abundante, ejercicios de estiramiento y una forma progresiva de actividad deportiva.
la formación del edema, que es la reacción de defensa de estos productos metabólicos, el aumento de vascularidad, es decir, si yo hago actividad deportiva, ustedes van a notar que sus articulaciones, su musculatura se comienza a calentar, comienza a aumentar de tamaño, comienza a quedar más caliente. Eso es el edema. Y eso es por el aporte de vasos sanguíneos para suplir las necesidades que presenta el músculo, y la estimulación de terminales nerviosos por la presión intramuscular. ¿Por qué la presencia local del ácido láctico y del potasio se reflejan en dolor? Porque estos desencadenan estímulos químicos que excitan los terminales nerviosos asociados al dolor. Entonces yo tengo que, por llamarlo así, lavar mi musculatura con la hidratación. Yo les recalco mucho sobre la hidratación, porque muchas veces decimos, no, yo soporto tranquilamente un buen ejercicio, no necesito hidratarme, no necesito hacer ejercicio de estiramiento, pero en cambio estamos acumulando ácido láctico, estamos perdiendo calcio, estamos perdiendo magnesio, y se nos va complicando nuestra musculatura. Por ende, el tratamiento va a depender de factores que originen esta contractura muscular. Si fuera el mecanismos de hipersolicitación funcional, vamos a tener que siempre un planeamiento adecuado del entrenamiento o actividad. No es lo mismo, siempre intenten, si son una persona que no hace actividad deportiva, no se lancen a correr las últimas noticias, no se lancen a hacer una maratón, ¿ya? Vayan en orden progresivo, vayan en orden cronológico, siempre de menos a más y en forma lenta. No es lo mismo, no todos tenemos la misma capacidad para llegar a ser un deportista de élite. Sin embargo, el hecho de querer hacer deporte ya es un punto favorable. El reposo adecuado cuando tengo una contractura, no es que si yo tengo un trauma en el día de hoy, tengo una contractura muscular, el día de mañana yo puedo estar en óptimas condiciones para volver a hacer estos deportes. No funciona así. Nuestra musculatura necesita un reposo, nuestra musculatura necesita descansar, necesita liberar esos metabolitos, necesita aliviarse. La hidratación, la alimentación adecuada, los baños de inmersión que me ayudan a relajar, un masaje descontracturante en el cual voy a liberar todos esos estímulos nerviosos, voy a liberarme de toda esa tensión que hemos tenido. Y si fuera asociado a una lesión muscular, articular o nerviosa, tengo que tener el control de la situación patológica que la desencadenó. Algo que tenemos que diferenciar también son las contusiones musculares, que les voy a mencionar levemente, que son lesiones musculares cerradas producidas por la acción de un vector externo, contundente o actuando como tal, como les decía, un trauma haciendo deportes, el subir o bajar de un auto, a veces estamos caminando en la sala y nos golpeamos contra una silla, contra una mesa. El momento inicial se caracteriza por un dolor intenso, la impotencia funcional y un derrame hemático, es decir, mi musculatura está a este nivel y yo tengo el derrame que hace un fenómeno de masa, y eso es lo que me va a causar el dolor. El control rápido de la hemorragia permite al terapeuta asegurar una menor fibrosis cicatricial. Mejor consejo: hielo y reposo. Se la puede clasificar en 3 grados: ligera, asociada a un espasmo muscular, es decir, una leve contracción; moderada, cuando el dolor ya es importante, con impotencia muscular, limitación de la articulación, colección hemática y espasmo muscular; o severa, cuando este dolor es intenso, la pérdida de la función ya es importante, hay una limitada marcación articular y el espasmo muscular es fuerte, que inclusive nos llegue a tener que acudir a una consulta médica de emergencia. El otro tema importante son las rupturas musculares, que es la solución de continuidad. Es decir, solución de continuidad significa de que yo pierdo la línea entre una y otra fibra muscular, desencadenada por un esfuerzo mecánico que ultrapasó los límites de la resistencia elástica de nuestra musculatura. Puede ser por factor neurológico, en la cual hay una falla en la coordinación motora por un deficiente control neuromuscular; un factor mecánico, que es el desarrollo de la fuerza de función que ultrapasa los límites de la resistencia mecánica de la fibra muscular; y un acontecimiento que puede ser la solución de continuidad, lesión de las estructuras conjuntivas de soporte y vasos sanguíneos. Siguen las fases comunes de la cicatrización, que es la proliferación de fibroblastos, síntesis de proteína y la resistencia de la cicatrización, es decir, comienza mi fibra a recuperarse lentamente y comienza a formarse nuevamente una cicatriz.
El trauma va a causar en una masa muscular imposibilitada de ejecutar sus funciones, una atrofia muscular, alteración de los contornos musculares y la atrofia con pérdida de la propiocepción fisiológica. Las rupturas musculares consideran 3 grados: fibrilares, ya en el grado 1, en el grado 2 las fasciculares y en el grado 3 la ruptura completa. Eso es lo que tenemos referente a los temas que hemos conversado el día de hoy sobre lo que es la contractura muscular, y para que podamos diferenciarlo también con rupturas, con distensiones musculares, con lesiones que tenemos a nivel de lo que es nuestro organismo. En este momento, hola, buenas noches nuevamente, mil disculpas, tuvimos un inconveniente técnico, pero ya ha sido superado. Como te decía, Norma, la lesión que tú me mencionas a nivel del hombro tendría que ser investigada un poco más profundo. Yo te recomendaría por el momento intentar visitar a un ortopedista para que te examine. Hasta mientras, coloca hielo, haz ejercicios de estiramiento en forma progresiva y veamos cómo te va. ¿Sí? Marco nos pregunta que una paciente, mujer, 63 años, 75 kilos y 1,49 de altura, con un diagnóstico de osteofitos marginales, vertebrales, lumbares, escopatía crónica y degenerativa, ánulos prominentes con protrusiones discales hacia los segmentos mencionados, signos de artrosis subcondrales de las facetas articulares lumbares inferiores. ¿Amerita cirugía en casos como este o el tratamiento es solo terapéutico y farmacológico? Marco, soy cirujano de columna y algo que siempre preconizo es que no se opera el examen, se opera el paciente. Lo adecuado es valorar el paciente, intentar siempre un tratamiento conservador, intentar mejorar musculatura. Estamos para 1,49 con 75 kilos, lo ideal sería perder un poco de peso. La columna se lo va a agradecer, caderas y rodillas. Y yo soy partícipe del procedimiento quirúrgico, siempre dejarlo como última instancia. Irma nos mandó un escaneado ya, en el cual vamos a... En el escaneado que nos manda Irma, estamos hablando de una lesión de un paciente varón de 65 años, en el cual tenemos una infección ya que está determinada a nivel de lo que es sistema urinario, es decir, riñones, sistema de vejiga, y en el cual, por lo visto, el paciente presenta también un dolor lumbar. En la resonancia magnética hay evidencia de una aparente discitis. La discitis es una infección en el hueso y eso está causando, a más de un canal estrecho, que posiblemente eso ya lo tenía, pero que no es el caso, lo que está causando el dolor. Por lo que yo veo en el informe que tú mandas, Irma, la situación es bastante compleja porque ya sugiere un proceso infeccioso, tanto urinario como a nivel de columna, y hay una lesión a nivel de lo que es médula, que es la aracnoiditis. La aracnoiditis es un proceso inflamatorio muy severo de lo que es las meninges, las membranas que recubren a la médula, y esto es de difícil manejo. La conducta va a ser el uso de neuromoduladores en forma permanente. La rehabilitación va a tener que ser efectiva, ¿sí? Pero por el momento lo que hay que determinar es si es que está presente o no esa discitis. Posiblemente al paciente que tú me mandas este escaneado, vamos a tener que, o se tendrá que realizar una biopsia de la parte afectada de la discitis para poder tener el germen que está causando esto, comprobar si es una discitis y ponerle lo que yo les digo normalmente a mis pacientes, nombre y apellido a la lesión y poderla tratar. Es decir, tratamiento antibiótico, curamos primero la discitis y luego habrá que ver cómo se maneja esa parte del dolor. No se olviden, envíen sus preguntas por favor, sugerencias o cuestionamientos al chat de la salud de Laboratorios Vago para poder ser atendidos. Tenemos otra pregunta, nos dice: soy deportista, juego fútbol y vóley. Hace 3 semanas pateé un balón y al hacerlo sentí un pinchazo fuerte en el recto anterior del muslo derecho. Seguí jugando y más tarde usé un linimento y mentol, pero al sobarme, es decir, al hacer una frotación, me dolió más. Hoy no me duele a diario, pero el dolor vuelve cuando juego. Dígame qué podría hacer. Recuerda las lesiones que teníamos al inicio, ¿sí? Teníamos lesiones musculares, tendinosas, óseas, ligamentos. El recto anterior es un conjunto de músculos
aproximadamente de unos 2 a 3 centímetros en personas que no hacen mayor deporte. Sí, si es que eres un deportista más frecuente, vas a tener una musculatura mucho más gruesa. Y posiblemente, todos estamos especulando, por posibilidades hasta no poderte chequear, es el momento que tú hiciste la reacción de extensión de la pierna, pateaste ese balón, la contractura fue tan fuerte que pudiste tener una ruptura de las fibras musculares. Por eso es que hace 3 semanas te dolía bastante, pero sin embargo no hubo dolores en ese momento, el dolor fue disminuyendo, pero se reagudiza con la actividad deportiva. Mi consejo es, intenta usar una muslera para que haga una compresión de afuera hacia adentro, eso haga que se cicatrice tu musculatura, vayas mejorando, haz ejercicio de alargamiento, ¿sí? Estiramiento frecuente e intégrate tu actividad deportiva en forma progresiva. Si no mejoras, sería interesante una valoración por especialidad. Tenemos ya el primer número enviado por ustedes, muchas gracias. Es el número 333 que corresponde a Lidia Isabel González Medina. El número 472 corresponde a Yulisa Herrera Aizaga. ¿Sí? Estos son las personas que han ganado en el chat de la salud, que se han inscrito anteriormente y que gracias a ustedes por la participación son los ganadores de este momento. Les agradecemos mucho por haber participado en el 22º chat de la salud de Laboratorios Vago, exitosamente llevado a cabo por ustedes. Y recuerden siempre enviar sus sugerencias, comentarios para todo lo que sea pertinente. No olviden mi nombre, soy Jack Luis Ordóñez Córdoba, ortopedista y traumatólogo. Soy cirujano de columna y me pueden encontrar en el Hospital Axis en la 10 de agosto y Diguja, en el consultorio número 14. Mi mail es el jackluisoc@hotmail.com y mis números telefónicos es el 39 80 100 extensión 1220 o al 099 682 0047. Muchas gracias a todos.